St. Mary Mead siempre había sido el tipo de pueblo donde nada realmente extraordinario ocurría. Un lugar tranquilo y respetable. Era el tipo de comunidad donde cada residente conocía los asuntos de su vecino, a menudo antes que ellos mismos. Los chismes florecían como rosas en los cuidados jardines, y los asuntos cotidianos del cartero, el tendero e incluso el vicario daban pie a interminables discusiones durante el té de la tarde. Pero esa noche en particular ocurrió algo que provocó una oleada de inquietud, incluso en los más serenos de sus habitantes. Exactamente a las 11:30, un grito agudo, inequívocamente cargado de terror, rompió la quietud de la noche. Resonó por los tranquilos senderos y los setos bien cuidados, procedente, como confirmaron posteriormente quienes lo oyeron, de Greythorn House. La casa Greythorn, una antigua mansión georgiana situada a las afueras del pueblo, había sido, durante mucho tiempo, objeto de rumores. No era que la casa fuera particularmente siniestra, ni tenía fama de estar embrujada, pero desde la guerra había permanecido prácticamente deshabitada, salvo por su dueña, la señorita Lavinia Greythorn, y un pequeño grupo de leales sirvientes. Los Greythorn habían pertenecido en su día a una de las familias más prominentes del condado, pero el tiempo y la desgracia habían dejado a Lavinia como la última de su linaje, una anciana que vivía sola en una casa demasiado grande para una sola persona. Y ahora, en plena noche, un grito rompió el silencio. A la señorita Jane Marple, una mujer de considerable inteligencia, disimulada bajo una apariencia amable y modesta, se encontraba entre quienes lo oyeron. Había estado despierta hasta tarde, junto a la ventana de su dormitorio, absorta en el agradable ritual de tejer y reflexionar, cuando el sonido llegó a sus oídos. El viejo reloj de su repisa acababa de dar la media hora cuando sonó el grito, un grito tan lleno de miedo y urgencia que no dejó lugar a dudas en la mente de la señorita Marple. Algo terrible había sucedido. Se levantó de inmediato, olvidó su labor de punto, y se dirigió a la ventana. La noche estaba tranquila, el pueblo bañado por la tenue luz de la luna, y todo parecía estar en orden. Pero allí, al otro lado de la calle, en Greythorn House, notó un detalle peculiar. Una sola luz ardía en la ventana superior en el ático. La señorita Marple frunció el ceño. Que ella supiera. El ático de Greythorn House llevaba años sin usarse. Entonces se preguntó, ¿por qué había luz? Y, lo que era más importante, ¿quién había gritado? Antes de que pudiera reflexionar más, un movimiento abajo le llamó la atención. La puerta principal de Greythorn House se había abierto, y una figura, un hombre, a juzgar por su aspecto, salió corriendo en la noche. Vestía ropa oscura y se movía con rapidez, rodeando la casa por un lateral y desapareciendo en el jardín. En cuestión de segundos desapareció a la señorita. Marple frunció aún más el ceño. Un grito desde el ático. Una figura sombría huyendo de la casa. Una luz encendida en una habitación abandonada. Hacía tiempo. ¿Estos eran los detalles que no le sentaban bien? Fue precisamente el tipo de cosas las que llevaron al asesinato. Por la mañana todo el pueblo era un hervidero de especulaciones. La señora Partridge, la esposa del tendero, afirmó que estaba despierta leyendo cuando oyó el grito. El señor Mitchum, el jefe de correos, insistió en que era el viento una mala pasada, aunque nadie le creyó. Y en la tetería del pueblo, donde se encontraba la señorita Marple, esa mañana el asunto se estaba analizando a fondo. Era la propia señorita Greythorn. De eso no hay duda, declaró la señora Bantry, negando con la cabeza mientras removía el té. Indispuesta, sabe, vivir sola, en esa casa enorme, no es bueno para los nervios. ¿Pero qué estaría haciendo en el ático?, preguntó la señorita Hartley, la esposa del vicario. Eso es lo que no entiendo. La señora portera ama de Lavis me dijo una vez
que nadie sube allí. Bueno, alguien lo hizo anoche, intervino la señora Leslie, inclinándose con aire conspirador. Y déjeme decirle, mi esposo vio algo muy peculiar. Dijo que un hombre salía corriendo de la casa, vestido completamente de oscuro, por el callejón sin salida antes de que mi esposo pudiera ver a dónde iban. La señorita Marple sorbió su té pensativa. ¡Qué interesante!, murmuró. Las damas la miraron expectantes. Si alguien podía entender el asunto, esa era la señorita Marple. Tú también lo oíste, ¿verdad?, insistió la señora Bantry. En efecto, respondió la señorita Marple, y debo decir que fue un sonido de lo más angustioso. Pero son los detalles los que me intrigan. ¿Por qué el ático? ¿Quién era el hombre al que vieron salir corriendo de la casa? Y me pregunto por qué nadie ha visto a la señorita Graythorne. Esta mañana un silencio invadió la mesa. Era un pensamiento escalofriante. Seguramente no le ha pasado nada, murmuró la señorita Hartley. Quizás deberíamos hacer una visita, sugirió la señora Leslie, mirando a la señorita Marple. En busca de aprobación, a la señorita Marple asintió. Creo que sería muy sensato. Si la señorita Graythorne no se encuentra bien, es justo que le presentemos nuestra preocupación. Y así fue que, menos de una hora después, la señorita Marple y la señora Leslie se encontraron en la puerta de Graythorne House. La casa, aunque aún imponente, presentaba un inconfundible aire de abandono. Las ventanas estaban limpias, pero los setos estaban ligeramente cubiertos de maleza, y la aldaba de latón de la puerta había perdido su brillo. La señorita Marple levantó el llamador y golpeó con firmeza. Pasó un largo rato antes de que la puerta se abriera, revelando a la señora Porter, la ama de llaves, con su tez normalmente rubicunda e inusualmente pálida. Parecía sorprendida al ver visitas. Señorita Marple, dijo con voz temblorosa, y la señora Leslie Ann. Esto es inesperado. Estábamos bastante preocupadas, querida, dijo la señorita Marple con amabilidad. Hubo un ruido espantoso anoche. Espero que la señorita Graythorne esté bien. La señora Porter dudó. La señorita Graythorne está descansando, dijo con cautela. ¿Podemos verla, atrapada? Entonces, a regañadientes, la señora Porter se hizo a un lado. A la señorita Marple y la señora Leslie fueron conducidas al salón, donde la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de encaje. Habían encendido una chimenea, pero la habitación aún se sentía extrañamente fría. Un momento después, entró la señorita Graythorne. Era una mujer alta y esbelta, con el cabello plateado cuidadosamente peinado, pero su rostro estaba demacrado y cansado. Había algo más, algo que a la señorita Marple no se le escapó. Un leve moretón en la sien. Lavinia, querida, dijo la señora Leslie enseguida, acercándose. Estábamos tan preocupadas. Ese grito espantoso de anoche. ¿Qué pasó? La señorita Graythorne esbozó una leve sonrisa. Un accidente tonto, tía. Estaba buscando algo en el ático cuando tropecé. Tiré un espejo viejo, y el ruido debió asustar a todos. La señora Leslie pareció aliviada, pero la señorita Marple no se movió. ¿Y el hombre que fue visto saliendo de la casa? Prig. Suavemente la señorita Graythorne dudó. Solo una fracción de segundo. Luego rió levemente. ¿Un hombre? Debe haber sido el señor Lansing, mi abogado. Había venido a dejar unos papeles esa misma tarde, y debió de irse más tarde de lo habitual. Fue una explicación perfectamente razonable. Demasiado razonable. La señorita Marple sonrió cortésmente. Claro, querida, dijo. Qué suerte que no fuera nada más. Pero cuando salió de Graythorne House, no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que le acababan de decir una mentira muy cautelosa. La señorita Marple caminó a casa con la señora Leslie a paso lento, pero su mente estaba muy ocupada. La explicación que había dado la señorita Graythorne sobre tropezar en el ático y tirar un espejo era perfectamente razonable.
demasiado razonable. Según la experiencia de la señorita Marple, cuando alguien ofrecía una explicación tan rápida y con tanta precisión, a menudo significaba que la había ensayado antes de que se la preguntaran. Y luego estaba el hombre, que huía de la casa, el señor Lansing, el abogado. Pero, ¿por qué un abogado se marcharía tan apresuradamente, en plena noche, sin pedir ayuda tras oír gritar a una mujer? No, algo no andaba bien. Bueno, debo decir que me siento bastante aliviada, dijo la señora Leslie al llegar a la carretera. Principal, imagínense, todo este alboroto por un simple accidente. Debí haber sabido que no sería nada. La gente se deja llevar, ¿verdad? La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable. Sí que lo son, querida, murmuró. Why, Sin. Embargo, siempre me parece que los accidentes revelan más de lo que pretenden. A la señora Leslie rió entre dientes. Siempre ves cosas que a los demás se nos escapan, Jane. No debes convertir esto en uno de tus acertijos. La pobre Lavinia es solo una anciana que se llevó un susto, nada más. A la señorita Marple asintió cortésmente, pero mientras se separaba de la señora Leslie y cruzaba la puerta de su pequeña y pulcra casita, su mente ya estaba repasando cada detalle del encuentro de la mañana adentro. Se acomodó en su sillón favorito junto a la ventana y reanudó su labor de punto. Pero apenas notó el entrechocar de sus agujas, tan absorta estaba en sus pensamientos, por qué la señorita Graythorne había dudado cuando habló del hombre que había abandonado la casa. ¿Por qué la señora Porter, la ama de llaves, parecía tan pálida? ¿Y por qué, lo más importante, los ojos de la señorita Graythorne se dirigieron tan rápidamente a la señora Porter antes de responder? La señorita Marple se había pasado la vida observando la naturaleza humana, y conocía las pequeñas señales del engaño. Cuando alguien apartaba la mirada antes de responder, significaba que buscaba las palabras adecuadas, palabras que le salían de forma natural. Y cuando alguien miraba a otro antes de responder, a menudo significaba que había un acuerdo tácito entre ellos. Un pacto silencioso. La señorita Marple no podía ignorar tales cosas. Esa misma tarde, un visitante inesperado llegó a su casa. No era otro que el inspector Craddock, el agente de Scotland Yard, que ocasionalmente visitaba a St. Mary Mead, a menudo para su propio disgusto. Era un detective perspicaz y capaz, y aunque a veces los métodos de la señorita Marple le resultaban desconcertantes, hacía tiempo que había aprendido a no subestimarla. Señorita Marple, dijo mientras ella lo invitaba a pasar. Supongo que no se habrá enterado del disturbio en Graythorne House, ¿no? La señorita Marple sonrió. Pues claro, inspector. Era difícil no notarlo. Un grito espantoso en la noche, una figura que huía esta mañana. Una explicación de lo más poco convincente. Un simple accidente, nos dice la señorita Graythorne. Pero usted no lo cree, ¿verdad? Craddock suspiró y se sentó frente a ella. No me gusta, señorita Marple. Hay algo que no me cuadra. Fui a ver cómo estaba. La señorita Graythorne me repitió la misma historia, pero cuando le pregunté si podía ver el ático, insistió en que no era necesario. Dijo que solo era un viejo y polvoriento almacén, pero hay algo más. La señorita Marple dejó su labor de punto. Craddock se inclinó hacia adelante. El sobrino de la señorita Graythorne llegó esta mañana, Oliver Graythorne. ¿Sabías que tenía un sobrino? Los ojos de la señorita Marple brillaron. Sí, un joven encantador, cuando le conviene. Creo que vive en Londres. Sí, a los negocios, aunque no creo que haya tenido mucho éxito. Y, si no recuerdo mal, es su único pariente vivo. Así es, confirmó Craddock. Apareció inesperadamente esta mañana, diciendo que estaba preocupado por su tía, tras enterarse del incidente. Pero hay algo en el que no me inspira confianza, parecía. Demasiado ansioso por asegurarme que no pasaba nada malo en los dedos
de la señorita Marple se apretaron sobre sus agujas de tejer. Dijo, ¿cómo se enteró del incidente? Craddock negó con la cabeza. Eso es lo interesante. Nadie parece saber quién se lo dijo. Afirma haber recibido un telegrama instándolo a venir de inmediato. Pero la señorita Graythorne dice que no envió ningún mensaje a la señorita Marple. Frunció los labios pensativa. Un sobrino que llegaba sin invitación. Un mensaje misterioso. Un incidente en el ático del que nadie quería hablar. ¡Ay! Todo era bastante intrigante. Inspector, dijo después de un momento. Me pregunto si podría hacerme un pequeño favor. Craddock suspiró. Sabía que me lo preguntarías. ¿Qué pasa? ¿Sería tan amable de averiguar si realmente se envió algún telegrama desde Londres a Oliver Graythorne? De ser así, podríamos saber quién deseaba que estuviera aquí. Y si no, sabremos que no ha sido del todo sincero. Craddock la observó un momento y luego asintió. Lo investigaré esa tarde. La señorita Marple dio un paseo lento por el pueblo. Su camino la condujo con naturalidad hacia Graythorne House. La mansión se alzaba imponente en el crepúsculo. Sus ventanas reflejaban los últimos rayos de luz del día. Era una casa hermosa, pero esa noche parecía extrañamente silenciosa. Anne se detuvo un momento al borde del largo camino de entrada, observando el lugar. Las cortinas del salón de la señorita Graythorne estaban corridas, y no se veía movimiento alguno. Pero mientras se detenía, vislumbró una sombra tras una ventana del piso de arriba. Alguien estaba allí arriba. En el ático la mente de la señorita Marple daba vueltas. La señorita Graythorne había afirmado que el ático estaba sin usar. Entonces, ¿por qué había alguien allí ahora? Un suave sonido detrás de ella la hizo girar bruscamente. Un hombre la estaba observando en alto, bien vestido y con el aire relajado de quien está acostumbrado a abrirse camino por la vida con encanto. Oliver Graythorne la miró a los ojos con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Señorita Marple, ¿verdad? Dijo con suavidad. Un placer conocerla. Mi tía habla maravillas de usted. A la señorita Marple le devolvió la sonrisa, pero su voz era firme al responder. ¡Qué amable! De su parte. Y qué amable de su parte acudir corriendo a su lado tras una llamada tan inesperada. La expresión de Oliver permaneció inalterada. Deber familiar, señorita Marple. Siempre debemos estar dispuestos a cuidar de los nuestros, ¿no? La señorita Marple lo miró fijamente. Ah, claro. Y sin embargo, me pregunto, ¿quién lo mandó llamar, señor Graythorne? Por un instante, su sonrisa se desvaneció. Luego, con naturalidad, se rió entre dientes. Recibí un mensaje, claro, una nota anónima, pero supe enseguida que debía ser serio. A la señorita Marple asintió. ¡Qué misterioso! A los ojos de Oliver brillaron. En efecto, señorita Marple. Pero claro, los misterios parecen encontrar su camino hasta este pueblecito, ¿no? La señorita Marple le sostuvo la mirada. ¡Ah! Sí, señor Graythorne. Y sabe lo que siempre digo. La verdad sale a la luz de una forma muy inoportuna. Al darse la vuelta, la señorita Marple supo con certeza una cosa. Oliver Graythorne le había mentido. Y lo que estuviera escondido en el ático de Graythorne House merecía la pena. El aire de la tarde se había vuelto frío cuando la señorita Marple regresó a casa de su paseo. Se acomodó de nuevo en su sillón, con la labor de punto en la mano, pero su mente seguía ocupada con los inquietantes sucesos de Graythorne House. El destello de una sombra en la ventana del ático, la sospechosa llegada de Oliver Graythorne y el extraño silencio que se había apoderado de la propia señorita Graythorne. Cada pieza del rompecabezas estaba ante ella. Aun así, se negaban a encajar a la señorita Marple. No era de las que ignoraban sus instintos, y estos le decían que algo andaba muy mal. Temprano a la mañana siguiente, se dirigió a la oficina de correos del pueblo. Una discreta consulta con la señora Kingsley, encargada del correo,
confirmó lo que la señorita Marple sospechaba. No se había enviado ningún telegrama a Oliver Grayton desde Essen a Mary Mead, ni se había recibido ninguno de Londres, lo que significaba, por supuesto, que Oliver Grayton había mentido. Desconfié de él en cuanto lo vi, murmuró la señora Kingsley mientras apilaba un montón de cartas. Es uno de esos tipos que hablan con suavidad no muy extraña. No se parece en nada a su tía. La señorita Graythorne es una dama decente. Es una pena que haya estado tan mal últimamente en la señorita Marple. Aguzó el oído. ¿Un estado, dice? Sí, asintió la señora Kingsley. La he visto bastante desanimada estas últimas semanas. Claro que siempre es reservada, pero últimamente se la ve completamente agotada. Y la pobre señora Porter, su ama de llaves, parece igual de nerviosa. Terry, que algo les ha estado preocupando desde hace tiempo. Esto fue significativo. Si la señorita Graythorne hubiera estado ansiosa antes, el incidente en el ático, entonces lo que estaba sucediendo en Graythorne House tenía raíces más profundas que un mero accidente. La señorita Marple agradeció a la señora Kingsley y salió de la oficina de correos, sumida en sus pensamientos. Todavía estaba dándole vueltas al asunto cuando se encontró con la joven Edith Bramley a la salida de la tienda de comestibles. Edith era la criada de Graythorne House su habitual. Alegría parecía empañada por algo que la preocupaba profundamente. «Buenos días, querida», saludó la señorita Marple con cariño. «¿Cómo va todo hoy en Graythorne House?» Edith se mordió el labio, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie más la estuviera escuchando. «Señorita Marple, todo ha sido tan extraño», susurró. «Desde aquella horrible noche, la casa se ha sentido diferente. No sé cómo explicarlo, pero algo no anda bien». La señorita Marple bajó la voz. «Dime, niña, ¿oíste el grito esa noche?» Edith asintió con fervor. «Así es, señorita Marple, y me dio escalofríos. Salí corriendo de mi habitación y habría jurado que oí pasos en la escalera, pero para cuando llegué, todo estaba en silencio otra vez. La señorita Graythorne estaba en el ático, con aspecto de estar muy asustada, y la señora Porter me dijo que volviera a la cama enseguida». La señorita Marple la observó atentamente. «¿Y qué hay del señor Oliver? ¿Cuándo llegó?» «Edith, eso es lo raro, señorita. Apareció lo primero a la mañana siguiente, pero cuando fui a arreglar la habitación de invitados, encontré huellas de barro en la escalera trasera, como si alguien hubiera entrado durante la noche». A la mente de la señorita Marple se agudizó. Si Oliver había llegado antes de lo que había anunciado, significaría que tenía algo que ocultar. «Dime, cariño», dijo con dulzura, ¿has notado algo más fuera de lugar?» Edith asintió rápidamente. «La puerta del ático, señorita, normalmente está cerrada, pero ahora la señorita Graythorne no deja que nadie se acerque. Creo que se han llevado algo de ahí arriba, pero no sé qué, ni la señora Porter. ¡Ay, ha estado tan nerviosa! No dice ni una palabra. Pero es saber. Ella tiene miedo de algo». La señorita Marple puso una mano tranquilizadora sobre el brazo de la niña. «Eres una joven muy observadora, Edith, y creo que me has ayudado bastante». La muchacha sonrió vacilante, pero su ceño permaneció fruncido por la preocupación. La señorita Marple se despidió, con la mente llena de preguntas. Si Oliver Graythorne había llegado durante la noche, era él a quien habían visto huir de la casa, y que se habrían llevado del ático para que la hubiera dejado tan conmocionada. Necesitaba más información, y sabía exactamente dónde conseguirla. Esa tarde, la señorita Marple visitó la casa Graythorne con el pretexto de comprobar el estado de salud de la señorita Graythorne. La señora Porter la recibió y la condujo al salón con manos nerviosas y temblorosas. La señorita Graythorne estaba sentada en su silla junto a la chimenea.
Su actitud habitualmente serena parecía frágil, como si pudiera quebrarse en cualquier momento. Mi querida señorita Graythorne, dijo la señorita Marple amablemente, sentándose frente a ella. Espero que se sienta mejor hoy. Ay, la señorita Graythorne esbozó una leve sonrisa. Es usted muy amable, señorita Marple. Estoy tan bien como cabe esperar. La señorita Marple la observaba atentamente. Las manos de la anciana, enormemente firmes, estaban firmemente entrelazadas en su regazo, con los dedos entrelazados. «¡Qué suerte tiene de tener una familia tan devota!», dijo la señorita Marple con naturalidad. «Su sobrino se preocupaba mucho por usted». La señorita Graythorne se estremeció. «Solo un poco», pero la señorita Marple lo captó. Sí, a Oliver siempre ha sido atento. No había algo en su voz, algo contenido. Miedo, quizás. La expresión de la señorita Marple seguía siendo agradable, pero su mente estaba acelerada. Y qué suerte que recibiera el mensaje a tiempo para acudir en su ayuda. A la señorita Graythorne levantó la cabeza de golpe. ¿Mensaje? Ahí estaba. No se lo esperaba. Pues sí, dijo la señorita Marple con ligereza. Me dijo que recibió un telegrama instándolo a venir de inmediato. Una advertencia muy oportuna, ¿no le parece? La señorita Graythorne tragó saliva. Sí, ahí exactamente no sabía nada del telegrama, pero sin duda Oliver tiene sus fuentes. Fuentes. En efecto, las sospechas de la señorita Marple estaban prácticamente Oliver Graythorne no había acudido al rescate de su tía. Había venido por algo más y entonces, como si fuera una señal, se oyó un ruido procedente del piso de arriba, un desmayo ruido sordo. A la señorita Graythorne palideció. La señora Porter, de pie junto a la puerta, dejó escapar un pequeño jadeo antes de recomponerse rápidamente. La señorita Marple ladeó la cabeza. «Dios mío, ¿qué fue eso?». La señora Porter se adelantó apresuradamente. «Solo el viento, señorita. La vieja casa hace ruido. ¿Sabe?». La señorita Marple sonrió cortésmente. «Por supuesto. Casas antiguas tienen la costumbre de susurrar». No, pero ella sabía que eso no era el viento. Alguien estaba en ese ático, y la señorita Marple pretendía averiguar exactamente qué ocultaban. El amortiguado ruido sordó la mirada desde arriba. No había pasado desapercibida para la señorita Marple. Observó con gran interés las reacciones de la señorita Graythorne y la señora Porter. La señorita Graythorne palideció, aferrándose a los brazos de la silla como si se preparara para un horror invisible, mientras que la señora Porter, siempre tan cuidadosa, se puso rígida, apretando los labios en una fina línea. A la señorita Marple dejó que se extendiera un momento de silencio entre ellos, antes de comentar con dulzura: «Las casas antiguas tienen una forma especial de hacerse notar, ¿verdad? Suelos de tablas que crujen, vigas que se mueven, a veces incluso algún ratón correteando por el ático». A la sonrisa forzada de la señorita Graythorne no convenció a la señorita Marple de que se sentía cómoda. «Sí», murmuró. «Sí, así es», pero las manos de la señora Porter se retorcieron en su delantal y su mirada se dirigió hacia el techo. Solo por un momento, pero lo suficiente para que la señorita Marple lo notara. La señorita Marple volvió su atención a la señorita Graythorne. «Y, sin embargo, no creo que los ratones sean capaces de causarle semejante sufrimiento a una dama». A la señorita Graythorne exhaló temblorosamente, como si intentara recomponerse. «Debe disculparme, señorita Marple. He estado bastante mal estos últimos días. Un simple ruido me sobresalta mucho más de lo que debería». Era una excusa, pero no especialmente convincente. En el tono de la señorita Marple se mantuvo amable, casi como el de una abuela. «Quizás un poco de aire fresco le vendría bien. Un tranquilo paseo por el jardín. He descubierto que cuando
Uno está preocupado. Un poco de naturaleza a menudo puede obrar milagros. En la señorita Graythorne dudó. La señora Porter parecía casi desesperada por intervenir. Pero antes de que pudiera hacerlo, su ama dejó escapar un suave suspiro. Quizás tenga razón, admitió. Sí. Un poco de aire me sentaría bien en la señorita. Marple sonrió. Espléndido. ¿Por qué no vienes, querida? La señora Porter puede acompañarte. Yo me quedaré aquí y vigilaré el té. La señora Porter entreabrió los labios, como si fuera a protestar, pero la señorita Graythorne se puso de pie con dificultad, dejando al ama de llaves sin otra opción que seguirla. En cuanto las dos mujeres se marcharon, la señorita Marple no perdió tiempo. Dejó su taza de té a un lado y se levantó de su asiento con una agilidad sorprendente para una mujer de su edad. Con un silencio exquisito se dirigió hacia la escalera, aguzando el oído para captar cualquier sonido que viniera de arriba. Anne subió las escaleras con cuidado, evitando el tercer escalón desde arriba, que sabía por visitas anteriores que crujía bastante fuerte. Al llegar a la puerta del ático, la encontró firmemente cerrada, pero no con llave. En ella giró la perilla lentamente. Con cuidado, la puerta se abrió suavemente, con un leve crujido. El ático estaba tenuemente iluminado por una única ventana estrecha, con el cristal empañado por el paso del tiempo. Motes de polvo danzaban en la tenue luz. Baúles viejos y muebles cubiertos estaban apilados desordenadamente. Sus siluetas se cernían como centinelas silenciosos. Pero no fue el desorden lo que llamó la atención de la señorita Marple. Fue el disturbio. Un baúl cerca de la ventana había sido abierto, y su contenido había sido rebuscado a toda prisa. Cerca, una pila de libros viejos había sido volcada, con los lomos esparcidos por el suelo de madera, y junto a ellos, en las tablas del suelo, había algo mucho más alarmante: un solo guante blanco arrugado. Anne, un guante de mujer. La señorita Marple se arrodilló y lo recogió con dedos delicados. Era de buena calidad, aunque ahora estaba manchado de polvo. Anne, y dentro de la abertura de la muñeca, apenas visibles, había unas iniciales bordadas en hilo azul: Anne H.G. La mente de la señorita Marple se puso en movimiento. Harriet Graythorne, la hermana menor de la señorita Graythorne, había desaparecido hacía más de 20 años, sin dejar atrás nada más que preguntas sin respuesta y susurros. Y ahora, en un ático al que nadie había entrado durante años, había aparecido una prenda de su ropa. A los penetrantes ojos azules de la señorita Marple recorrieron el ático una vez más, buscando algo que confirmara sus sospechas. Fue entonces cuando lo vio Anne, apenas una brizna blanca que apenas asomaba por debajo del baúl, abierto en un trozo de papel. Ella extendió la mano y lo deslizó con cuidado para liberarlo. El papel estaba amarillento por el tiempo, la tinta descolorida, pero la escritura era lo suficientemente clara como para distinguirla. Era una carta, garabateada o toda prisau, y mientras la mirada de la señorita Marple recorría las palabras, un escalofrío la recorrió. Anne, no puedo quedarme aquí más tiempo. Sé lo que ha hecho y temo por mi vida. Si no me voy esta noche, puede que nunca tenga la oportunidad. Por favor, si encuentras esto, Angla. Carta terminó abruptamente. La mitad inferior había sido arrancada. La respiración de la señorita Marple era lenta y mesurada. El peso de este descubrimiento la oprimía. Harriet Graythorne no se había marchado sin más. Había H. John y alguien, tal vez incluso Oliver Grayton, había estado buscando esa misma pieza de evidencia. Un sonido desde abajo la sobresaltó. El chasquido inconfundible de una puerta al cerrarse. Movió con rapidez, metiendo la carta en la manga y devolviendo el guante a donde lo había encontrado. Con el mismo cuidado,
Salió del ático, cerrando la puerta suavemente tras ella, antes de bajar la escalera. Justo cuando llegó a la sala, la puerta principal se abrió. Anne Oliver Graythorne estaba de pie en la puerta. Su mirada aguda recorrió la habitación antes de posarse en ella. Señorita Marple la saludó con suavidad, aunque algo en su expresión sugería cautela. Es un placer verla de nuevo por aquí. Espero que mi tía se sienta mejor. La sonrisa de la señorita Marple era tan agradable como siempre. Oh, sí, mucho mejor. Un poco de aire fresco hace maravillas, ¿no le parece? La sonrisa de Oliver no llegó a sus ojos. En efecto, la señorita Marple señaló la tetera. ¿Le gustaría un poco de té, señor Graythorne? Creo que una buena taza puede ser muy reconstituyente, sobre todo después de un viaje agotador. Oliver dudó, pero dio un paso al frente. Gracias, pero me temo que debo declinar. Tengo asuntos urgentes que atender. La señorita Marple ladeó levemente la cabeza. Sí, me lo imagino. Llegó bastante rápido después del angustioso incidente de su tía. La mirada de Oliver se agudizó. Claro, por obligaciones familiares y todo eso. La señorita Marple asintió con expresión indescifrable. La familia es lo más importante. Hubo una pausa, breve pero intensa. La señorita Marple sabía, sin lugar a dudas, que Oliver Graythorne estaba mintiendo, y Oliver, a pesar de su exterior confiado, estaba empezando a sospechar que la señorita Marple sabía mucho más de lo que dejaba ver. Al despedirse, la señorita Marple lo siguió con la mirada. Había descubierto una pista vital en el ático, pero el misterio estaba lejos de resolverse. Harriet Graythorne temía por su vida, ni la señorita Marple tenía la intención de averiguarlo exactamente por qué. La señorita Marple permaneció sentada en el salón mucho después de la partida de Oliver Graythorne, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el regazo, repasando mentalmente los descubrimientos que había hecho. El ático había revelado dos pruebas clave: el guante con las iniciales GI y la carta rota que insinuaba miedo y huida. Si Harriet Graythorne realmente había huido, o mejor dicho, OMS, ¿de dónde había estado huyendo? La señorita Graythorne y la señora Porter regresaron poco después. La primera parecía algo renovada, pero aún con una expresión de preocupación. La señorita Marple la recibió con una cálida sonrisa. «Espero que el aire fresco te haya hecho bien, querida», dijo amablemente. La señorita Graythorne suspiró mientras se sentaba en una silla. «Sí, supongo que sí, aunque debo confesar que mis nervios parecen decididos a traicionarme a cada paso. No soy yo misma últimamente. Es comprensible», dijo la señorita Marple. «Una casa como esta, tan llena de historia, tan llena de recuerdos, a veces puede pesar mucho». Una sombra cubrió el rostro de la señorita Graythorne. «Sí, son recuerdos». La señorita Marple dejó que el silencio se prolongara por un momento antes de añadir: «Y tal vez incluso fantasmas». La reacción fue inmediata. La señorita Graythorne se estremeció, apretando los dedos alrededor del brazo de su silla, mientras que el rostro de la señora Porter palideció. Las dos mujeres intercambiaron una mirada breve, pero inconfundible. En la voz de la señorita Marple era suave, pero firme. «Sería muy atrevido de mi parte preguntar, ¿cree usted que hay un fantasma en esta casa?» La señorita Graythorne soltó una risa breve y quebradiza, aunque no tenía ningún humor. «¿Un fantasma? Ay, mi querida señorita Marple, seguro que no cree en esas cosas». La expresión de la señorita Marple se mantuvo apacible. «Creo en el poder de la mente para crear fantasmas cuando no puede desprenderse del pasado. Pero también creo que cuando la gente habla de apariciones, a menudo se refiere a algo mucho más profundo, tan real que los espíritus inquietos». La señora Porter se aclaró la garganta, con la voz más baja de lo habitual.
Han ocurrido sucesos extraños, señora, ruidos inquietantes, pasos donde no debería haber objetos movidos, y dudó. Como si no estuviera segura de si debía continuar, la señorita Marple le dirigió un gesto. Alentadora, la voz de la señora Porter se convirtió en un susurro. Y ha habido noches en que la señorita Graythorne jura haber oído a Harriet llamarla. La señorita Graythorne cerró los ojos por un instante, como si la sola mención la agotara. No es real, murmuró. Doble comillas, es n. O poder ser realista. Mi hermana se fue hace tantos años. Me dejó sola en esta casa. ¿Pero lo hizo?, preguntó la señorita Marple con suavidad. La señorita Graythorne abrió los ojos de golpe. ¿Qué quieres decir? La señorita Marple eligió sus palabras con cuidado. Disculpe, pero no puedo evitar preguntarme si Harriet estaba realmente decidida a ellos. ¿Por qué parece demorarse tanto? Siguió un silencio gélido. La señorita Graythorne la observaba con la respiración entrecortada. La señora Porter permanecía rígida, aferrándose al delantal como a un salvavidas. Entonces la señorita Graythorne hizo algo inesperado. Ella se rió. No era un sonido de diversión, sino de algo roto, algo que se deshacía. Oh, Marple, es usted una mujer muy perspicaz, ¿verdad? La señorita Marple no dijo nada, simplemente esperó a la señorita Graythorne. Exhaló temblorosamente. Muy bien, si quieres saber la verdad. No creo que Harriet se haya ido nunca del todo. Creo que intentó irse. Pero alguien la detuvo. La señora Porter emitió un ruido estrangulado, pero la señorita Graythorne lo ignoró. Volvió la mirada hacia la señorita Marple, con una mirada repentinamente penetrante. Dígame, señorita Marple, ¿cree usted en a ese asesinato? La pregunta provocó una oleada de inquietud en la sala. La señorita Marple, siempre serena, sostuvo la mirada de la señorita Graythorne sin pestañear. Sí, dijo ella simplemente. Lo hago. La señorita Graythorne se recostó en su silla, con expresión distante. Entonces entiendes mi miedo, Anne. La voz de la señorita Marple era suave pero firme. Harriet no se fue por decisión propia, ¿verdad? La señorita Graythorne dudó. Solo un instante. Luego por fin susurró, no. Un pesado silencio los invadió. El tic-tac del reloj de pie parecía insoportablemente fuerte. A la señorita Marple habló en voz baja. ¿Cree que fue asesinada? A la señorita Graythorne cerró los ojos. Lo he temido durante 20 años. A la señora Porter se adelantó de repente, con voz apremiante. Señora, quizá no deberíamos. Es demasiado tarde, Porter, interrumpió la señorita Graythorne. Su voz era más firme y firme. Hace mucho que es demasiado tarde. La señorita Marple les permitió un momento antes de preguntar. ¿Sabe, OMS? Quizás hubiera querido que Harriet se fuera. La señorita Graythorne apretó los labios. Tengo mis sospechas. A la señorita Marple asintió. Oliver Graythorne. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de la señorita Graythorne, pero rápidamente fue reemplazado por algo más oscuro. Sí, admitió Anne. A menudo me he preguntado si mi sobrino tuvo algo que ver. Siempre fue ambicioso. Siempre decidido a controlar lo que creía que era por derecho. Harriet se interpuso en su camino. Pero si Oliver estuvo involucrado, reflexionó la señorita Marple, ¿por qué seguiría buscando? ¿Por qué volvería aquí ahora? La señorita Graythorne dudó, con una sombra de duda en su rostro. No lo sé. La señorita Marple juntó los dedos, sumida en sus pensamientos. Si Oliver era culpable, no necesitaría buscarlo. Ya lo habría hecho. A ver lo que le había pasado a Harriet. Pero su presencia sugería que seguía buscando algo. Quizás la mitad faltante de la carta de Harriet, o algo aún más condenatorio. En ese momento,
Un golpe en la puerta lo sobresaltó. La señora Porter se apresuró a abrir. Un momento después, regresó, pálida. «Una visitante, señora», susurró la señorita Marple. Giró la cabeza al ver entrar a un hombre en la habitación. Era alto, de mandíbula firme y ojos penetrantes que brillaban con algo indescifrable. «Disculpe la intrusión», dijo con suavidad. «Soy el inspector David Harrow. Creo que tengo algunas preguntas sobre la desaparición de Harriet Graythorne». La señorita Marple permaneció inmóvil, con su mente despierta, ya en funcionamiento. La llegada de un inspector solo podía significar una cosa: alguien, en algún lugar, había encontrado algo, ni fuera lo que fuese. Estaba a punto de cambiarlo todo. La presencia del inspector Harrow en el amplio pero descolorido salón de Graythorne House proyectaba una larga sombra sobre sus ocupantes. La señorita Marple, con su labor de punto intacta en el regazo, observaba atentamente al inspector. Era un hombre preciso, de porte erguido y manos entrelazadas. Transmitía un aire de autoridad, pero la señorita Marple también detectó algo más: curiosidad, quizá incluso expectación. La señorita Graythorne, sin embargo, se había puesto rígida. A su llegada, con sus delicados dedos enroscándose en los brazos de su silla, la señora Porter se quedó cerca de la puerta, con expresión tensa por la inquietud. «Debo disculparme por llegar sin avisar», dijo el inspector Harrow, con su voz grave, llenando el silencio. «Pero he recibido nueva información que podría arrojar luz sobre la desaparición de Harriet Graythorne». La señorita Graythorne se estremeció levemente al oír el nombre de su hermana. «Nueva información», repitió, con la voz apenas por encima de un susurro. El inspector asintió. «Se descubrió un fragmento de una carta entre expedientes antiguos», explicó. «Recientemente me lo comunicó un oficial retirado que revisaba casos sin resolver. Parece que fue desestimada en su momento por falta de pruebas, pero dadas las investigaciones recientes, pensé que sería prudente revisarla». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante y sus penetrantes ojos captaron el destello de aprensión en la expresión de la señorita Graythorne. «¿Qué dice la carta, inspector?», preguntó suavemente Harrow. Metió la mano en su abrigo y sacó un trozo de papel amarillento y doblado. Lo desdobló con cuidado, alisando el delicado pergamino con sus dedos enguantados. Luego leyó en voz alta: «Me temo que me queda poco tiempo. Si algo me pasa, quiero que sepas que nunca quise dejarte. Por favor, recuerda el ático, lo que está escondido allí dirá la verdad. No confíes en la carta». Terminó abruptamente. Con la última palabra aparentemente arrancada, un pesado silencio se apoderó de la habitación. La señorita Graythorne palideció por completo. «Esa era la letra de Harriet», susurró con voz temblorosa. El inspector Harrow inclinó la cabeza. «Eso parece». En la mente de la señorita Marple trabajaba con rapidez. El ático allí había encontrado el guante, los restos rotos de otra carta. Si Harriet pretendía revelar algo, debía de estar allí. ¿Pero lo había ocultado o alguien la había encontrado antes? La señorita Marple se volvió hacia el inspector con expresión pensativa. «¿Sabe dónde podría estar la otra mitad de la carta, inspector?». Harrow exhaló. «Desafortunadamente, no, nunca se encontró. Pero el hecho de que este fragmento haya sobrevivido sugiere que alguien, posiblemente la propia Harriet, intentó preservar la verdad». Las manos de la señorita Graythorne temblaban al apretarlas. «Todos estos años», murmuró. «Estos años, intenté creer que simplemente se había ido, pero en el fondo siempre supe». El inspector Harrow la observó atentamente. «¿Cree que su hermana fue asesinada?». La señorita Graythorne tragó saliva con dificultad antes de asentir. «Sí», susurró, «sí, lo creo». La mirada de Harrow se posó en la señorita Marple. «Señorita Marple, tengo entendido que ha estado investigando el asunto.
La señorita Marple sonrió amablemente. Yo no diría mirando hacia inspector, simplemente notando cosas. El inspector soltó una breve risita. Entonces quizá se haya dado cuenta de lo que he descubierto. Esta casa está llena de secretos, y pretendo descubrirlos. En ese momento se oyó un ruido repentino procedente del piso de arriba, en un golpe fuerte, seguido del inconfundible crujido de las tablas del suelo. Al moverse la señorita Graythorne jadeó. La señora Porter se llevó la mano a la boca. El inspector Harrow apretó la mandíbula. ¿Quién más está en la casa? Nadie, susurró la señorita Graythorne. A estas horas, no. La señorita Marple se levantó de su asiento. Entonces, creo que deberíamos investigar. Todos subieron la gran escalera. La luz parpadeante de las velas, proveniente de las manos temblorosas de la señora Porter, proyectaba sombras inquietantes en las paredes. El pasillo que conducía al ático era estrecho y oscuro, y el olor a polvo y madera vieja impregnaba el aire cuando llegaron a la puerta del ático. Esta estaba ligeramente entreabierta. El inspector Harrow dio un paso adelante, empujándola con cuidado. El ático se extendía ante ellos, lleno de baúles, muebles olvidados y sábanas que cubrían viejos retratos. Una corriente de aire frío susurraba entre las vigas. La señorita Marple, imperturbable ante la penumbra, se dirigió con determinación al centro de la habitación. Miró hacia abajo y de inmediato notó algo inusual. Las tablas del suelo estaban torcidas. El polvo se había desplazado, dejando al descubierto unas leves hendiduras. El inspector Harrow también lo notó. «Han movido algo aquí», murmuró. Se agachó y apretó la mano contra el suelo, comprobando la flexibilidad de la madera. «Está suelta con precisión», levantó el tablero. Debajo había un compartimento poco profundo. A la señorita Graythorne jadeó. «Harriet solía esconder cosas allí cuando éramos niñas», susurró. El inspector Harrow metió la mano y sacó un pequeño y delicado paquete envuelto en tela descolorida. Lo desenvolvió con cuidado, revelando su contenido en un relicario de plata, un frágil trozo de pergamino y una llave deslustrada. La señorita Marple se inclinó más cerca y sus ojos se agudizaron. El relicario llevaba un grabado H. La señorita Graythorne se quedó sin aliento. «Is du Harriet». El inspector Harrow abrió el relicario. Dentro había un retrato en miniatura de una joven de llamativos ojos azules y rizos dorados. El parecido con la señorita Graythorne era inconfundible. Centró su atención en el pergamino. Era otro fragmento de la carta, la mitad que faltaba a Annel. Leyó en voz alta: «No confíes en Oliver. No se detendrá ante nada. Si algo me pasa, por favor». Las palabras terminaron manchadas, como si hubieran sido escritas apresuradamente y por miedo. La señorita Graythorne se cubrió la boca con dedos temblorosos. «Fue Oliver», susurró. «El ángel hizo algo para Harriet». La expresión del inspector Harrow se ensombreció. «Ciertamente lo parece». La mirada de la señorita Marple se posó en el último objeto, en la llave deslustrada. «¿Y esto?», murmuró, tomándola delicadamente entre los dedos. «¿Qué crees que abre?» El inspector Harrow lo estudió un momento. «No lo sé, pero pienso averiguarlo». En ese momento, un ruido desde abajo lo sobresaltó. Una puerta que se cerraba de golpe. «Pasos pasados». Los ojos del inspector Harrow brillaron con urgencia. «Quédense aquí», ordenó. «Yo me encargo de esto». Se movió rápidamente hacia la puerta del ático. Sus pasos resonaron en el pasillo a la señorita Marple. Sin embargo, no se quedó quieta. Se volvió hacia la señorita Graythorne y la señora Porter. «Queridas, creo que tenemos muy poco tiempo. Si Oliver entiende cuando regresemos, debemos estar preparados». La señorita Graythorne tragó saliva con dificultad y asintió. «¿Qué hacemos?» La voz de la señorita Marple era tranquila,
pero sus ojos azules brillaban con determinación. Lo superamos en inteligencia, y con esto el misterio se profundizó. Los pasos del inspector Harrow resonaron por la escalera, rápidos y decididos, mientras perseguía al misterioso intruso. La atmósfera en Greythorn House se sintió repentinamente cargada, como si las paredes hubieran despertado ante la presencia del peligro. La señorita Marple permaneció en el ático, con la mente trabajando a toda velocidad. La señorita Greythorn apretaba el delicado relicario entre sus manos temblorosas, mientras la señora Porter permanecía rígida, con la mirada fija en la puerta. ¿Deberíamos ir tras él?, susurró la señorita Greythorn, con la voz entrecortada por la ansiedad. A la señorita Marple, sin embargo, mantuvo la calma. Creo, querida, que debemos hacer precisamente lo que nos pidió nuestro inspector y quedarnos aquí por el momento. Pero eso no significa que debamos quedarnos de brazos cruzados. Anne volvió a centrarse en los 3 objetos que habían descubierto en el relicario: la carta y la llave deslustrada. La carta ya había revelado un nombre a Oliver, pero la llave, y esa, era algo completamente distinto. A la señorita Marple lo levantó con delicadeza, sopesándolo en la palma de la mano. Era viejo, pequeño, pero no del tipo que encajaría en una puerta convencional. Era más adecuado para algo como un escritorio, murmuró, más para sí misma que para los demás. A la señorita Greythorn la miró confundida. ¿Un escritorio? La señorita Marple asintió. O quizás un cajón dentro de un escritorio. Algo importante, algo que Harriet quería guardar bajo llave. Antes de que pudieran reflexionar más sobre esto, el sonido de voces elevadas se filtró a través de las vigas de madera. La voz grave del inspector Harrow resonó con fuerza desde abajo. Adelante. Manos donde pueda verla. Luego, otra voz, más baja y más áspera. No tienes derecho. Tengo todo el derecho, interrumpió Harrow, con un tono que no admitía réplica. Ahora explícate. ¿Qué haces aquí a estas horas? La señorita Greythorn contuvo la respiración. Es él, susurró. Oliver, preguntó la señorita Marple con expresión indescifrable. La señorita Gratton dudó. No lo sé. Creo que sí. Los labios de la señorita Marple se apretaron en una fina línea. Solo había una manera de averiguarlo. Vamos, querida, dijo, poniéndose de pie. Acabemos con al menos un misterio esta noche. Al bajar la escalera, el trío llegó al vestíbulo justo a tiempo para ver al inspector Harrow, de pie, firme entre una figura vestida con una capa oscura y la puerta. El resplandor de la lámpara de araña iluminó los rasgos afilados del hombre, curtidos pero inconfundiblemente reconocibles. A la señorita Greythorn se quedó sin aliento. Oliver, suspiró ella. En Oliver Stanton, el mismo nombre de la carta de Harriet. El hombre, alto y delgado, con canas en las sienes, frunció el ceño, pero no se resistió. Su abrigo estaba húmedo y sus botas estaban cubiertas de barro. Era evidente que había estado afuera un rato antes de entrar en la casa. El inspector Harrow se giró levemente, saludando a la señorita Marple y a los demás. Creo que hemos encontrado a nuestro visitante de medianoche, dijo secamente. La señorita Marple miró al hombre con leve curiosidad. ¿Es usted el señor Stanton?, preguntó. Los ojos oscuros de Oliver la miraron fijamente, con una expresión endurecida. ¿Y tú quién eres? Solo una invitada, respondió con tono ligero, aunque su mirada era perspicaz. Y sin embargo, parece que no te esperaban esta noche. Oliver se volvió hacia la señorita Greythorn con expresión indescifrable. Así que, dijo al fin, es cierto, Anne, sigues aquí. A la señorita Greythorn se puso rígida. A diferencia de mi hermana, respondió con frialdad. Un destello de algo, ira, culpa, cruzó el rostro de Oliver, pero desapareció al instante. No tuve nada que ver con la desaparición de Harriet,
dijo con firmeza. Y sin embargo, su carta sugiere lo contrario, intervino el inspector Harrow, sacando el frágil pergamino. No confíes en Oliver, no se detendrá ante nada. Si algo me sucede. Oliver apretó la mandíbula al leer las palabras. Eso no significa nada, murmuró. La mirada de la señorita Marple se agudizó. Al contrario, señor Stanton, significa mucho. Harriet Graythorne claramente temía algo, o a él guión suficiente para escribir semejante advertencia. Y dado que su último paradero conocido fue esta misma casa, supongo que comprende por qué nos preocupa su presencia. Los labios de Oliver se curvaron en algo parecido a una mueca de desprecio. No respondo ante viejas chismosas, dijo con brusquedad. A la expresión del inspector Harrow se ensombreció. Usted, sin embargo, responde ante la ley, dijo, y a menos que prefieras continuar esta conversación en la comisaría, te sugiero que empieces a explicar por qué has decidido regresar ahora. Después de todos estos años, Oliver dudó, con los dedos crispados a los costados. Luego, con un profundo suspiro, metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Vine por esto, dijo, sacando una pequeña libreta encuadernada en cuero. A la señorita Graythorne abrió mucho los ojos. Ira de Harriet, susurró. Oliver asintió. Lo dejó la última vez que la vi. No le di mucha importancia. Entonces, pero después de que desapareció, me di cuenta de que podría contener algo importante. Dudó. Me llevó años encontrarlo de nuevo. Y cuando por fin lo encontré, supe que tenía que volver. A la señorita Marple extendió la mano. ¿Puedo? Oliver dudó un momento y luego le entregó el cuaderno. Ella lo abrió con cuidado, hojeando las páginas. Estaba lleno de la escritura en bucle, de Harriet, pensamientos, notas, incluso bocetos de la distribución de la casa. Pero una página destacaba una frase escrita apresuradamente, subrayada 2 veces. La llave está escondida donde los susurros nunca cesan. La señorita Marple arqueó las cejas. ¡Qué intrigante! A la voz de la señorita Graythorne tembló. ¿Qué significa? La señorita Marple golpeó las palabras con un dedo. Si tuviera que aventurar una suposición, diría que Harriet nos dejó un acertijo. Anne se volvió hacia Oliver con sus penetrantes. Señor Stanton, dijo que vio a Harriet por última vez antes de que desapareciera. ¿Cuándo fue eso? Oliver dudó. La noche anterior, admitió. Estaba nerviosa. No dejaba de decir que había encontrado algo importante. Le pregunté qué, pero no me lo dijo. Solo dijo que tenía que ocultarlo. La señorita Marple asintió. Entonces, creo que estamos muy cerca de descubrir la verdad. El inspector Harrow se cruzó de brazos. ¿Y dónde sugiere exactamente que empecemos a buscar, señorita Marple? Una leve sonrisa curvó sus labios. Pues, el lugar donde los susurros nunca cesan. Claro, la respiración de la señorita Graythorne. Sí, el ático, susurró la señorita Marple e inclinó la cabeza. ¿Vamos? Y con esto, el misterio se profundizó aún más. El aire en Graythorne House se sentía cargado de expectación mientras la señorita Marple, el inspector Harrow, la señorita Graythorne y Oliver Stanton subían la estrecha escalera que conducía al ático. Los escalones de madera crujieron bajo su peso, como si se resistieran a revelar los secretos que habían guardado durante tantos años. A la señorita Marple, siempre atenta, notó el cambio en el comportamiento de Oliver. Su anterior desafío se había desvanecido, reemplazado por algo más cercano a la inquietud. Sus dedos temblaban a los costados. Su mirada se dirigía a los rincones oscuros de la casa. Un hombre sin nada que ocultar no luciría tan angustiado. Por fin llegaron a la puerta del ático. Aún estaba entreabierta tras su búsqueda anterior. El aire del interior impregnaba el olor a humedad de madera vieja y recuerdos olvidados. A la señorita Graythorne dudó en el umbral.
Esta habitación siempre inquietaba a Harriet, murmuró. Decía que se sentía linaduvida. Marple sonrió con dulzura. Nuestra imaginación puede dar mucha importancia a una corriente de aire susurrante o al crujido de una tabla del suelo, querida. Pero en este caso creo que los temores de Harriet no eran del todo infundados. El inspector Harrow entró con paso decidido, escudriñando el espacio con su mirada penetrante. Bien, buscamos lo que sea que signifique. La llave escondida donde los susurros nunca cesan. La mirada de la señorita Marple recorrió el ático. Las sombras se extendían en líneas irregulares por el suelo, proyectadas por la tenue luz de la luna que se filtraba por la pequeña ventana. Muebles cubiertos con sábanas cubiertas de polvo, y la imponente silueta de una mecedora abandonada. Hacía tiempo llenaban el espacio. Su mirada se posó en la pared junto a la ventana. Los paneles de madera estaban ligeramente deformados, con vetas sutilmente desiguales. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Anne se volvió hacia Oliver. Dijiste que Harriet estaba nerviosa la última vez que la viste. ¿Mencionó específicamente este ático? Oliver dudó. No con tantas palabras, pero sí dijo algo sobre que la casa misma guardaba secretos. La señorita Marple asintió. Y parece que tenía toda la razón. Andando un paso adelante, pasó los dedos suavemente por los paneles de madera irregulares. La textura era más áspera que la de la pared circundante, como si hubiera sido manipulada. Aquí, murmuró. La señorita Graythorne observaba con los ojos muy abiertos. ¿Crees que hay algo escondido ahí? La señorita Marple presionó suavemente el panel. Este cedió ligeramente al tacto. El inspector Harrow dio un paso adelante. Retroceda, ordenó. Con firmeza, empujó el panel y con un repentino Cr. Yugors aflojó, revelando un espacio hueco detrás de él. A la señorita Graythorne se quedó sin aliento dentro de la pequeña cavidad. Escondida entre el polvo y el tiempo olvidado, había una vieja caja de madera. El inspector Harrow recuperó la caja con cuidado y la colocó sobre un baúl cercano. La madera era vieja y quebradiza, pero el pequeño candado de la parte delantera era sorprendentemente resistente. La señorita Marple metió la mano en el bolsillo y sacó la llave, que habían encontrado antes. Sin dudarlo, la metió en la cerradura. Giró con suavidad. Hacer clic en la tapa crujió al levantarla dentro. Envueltas en una delicada tela, había un fajo de cartas. Debajo de ellas, algo brillaba, un pequeño colgante de plata. Pero no era una simple joya. La señorita Graythorne se llevó la mano a la boca. «Es de Harriet». Lo usaba constantemente. La señorita Marple observó el colgante. Tenía forma de corazón, sencillo pero elegante. Pero lo que le llamó la atención fue la pequeña bisagra lateral. Lo abrió con cuidado. Dentro había un trozo de papel doblado. Al desplegarlo, leyó las palabras en voz alta. La verdad siempre estuvo aquí. Encuentra el nombre y lo sabrás. En el inspector Harrow frunció el ceño. Otro acertijo. La mirada de la señorita Marple se desvió hacia las cartas de la caja, o quizás en una última pieza del rompecabezas. Las manos de la señorita Graythorne temblaban al levantar una de las cartas del montón. La tinta estaba descolorida. El pergamino era delicado, pero la letra era inconfundible, la de Harriet. Ella leyó en voz alta: «Querida Eleanor, no sé cuánto tiempo más podré guardar este secreto. He hecho todo lo posible por proteger la verdad, pero temo que me esté vigilando. Sabe que tengo las cartas, sabe que tengo el colgante, y si lo sabe, entonces sabe lo que yo sé, Eleanor. Si algo me pasa, no debes creer lo que te digan. Tibbs, mirar más a fondo. La respuesta siempre ha estado entre estas paredes. Los susurros nunca cesaron porque el pasado nunca fue enterrado del todo. Solo puedo esperar que lo encuentres a tiempo con amor. Siempre,
Harriet, el silencio se apoderó de la habitación a la voz de la señorita Graythorne tembló. Estaba intentando advertir, mas el rostro de Oliver era ilegible. ¿Te advierto sobre qué? La señorita Marple cerró la carta con delicadeza. Parece, señor Stanton, que su regreso no fue tan casual como usted afirmaba. Harriet creía estar en peligro. ¿Ves? Es más evidente que tenía razón. La mirada del inspector Harrow se ensombreció. ¿Y si lo fue? Significa que estamos ante mucho más que una simple desaparición. La señorita Marple asintió con gravedad. En efecto, ante un asesinato. La señorita Graythorne se quedó sin aliento. ¿Te refieres a Harriet? La mirada de la señorita Marple era amable, pero firme. Me temo que sí, querida. Oliver se removió, incómodo. Estás asumiendo mucho. Solo porque Harriet pensamiento que ella estuviera en peligro, no significa que... La mirada de la señorita Marple se cruzó con la suya. Y, sin embargo, aquí estamos. Una mujer desaparecida. Un mensaje oculto. Un colgante que oculta una última advertencia. Dígame, señor Stanton, ¿por qué regresó realmente? Oliver abrió la boca, pero no le salieron palabras. El inspector Harrow se acercó. Le sugiero que empiece a hablar, porque a estas alturas me inclino a creer que sabe mucho más de lo que decían. La señorita Marple volvió a la carta. Su mente recomponía los fragmentos, ordenándolos de la única manera que tenía sentido. Encuentra el nombre y lo sabrás. La respuesta estaba aquí, escondida en el pasado. En los susurros del ático se volvió hacia la señorita Graythorne. Dime, querida, ¿quién más sabía de este ático? ¿Quién más pasó tiempo aquí con Harriet? La señorita Graythorne frunció el ceño. No muchas. Siempre venía a este lugar para estar sola. A la señorita Marple reflexionó sobre esto. Y, sin embargo, al final no estaba sola. Se dirigió nuevamente a Oliver. Fuiste la última persona que la vio, ¿no? Siguió un pesado silencio. Oliver exhaló bruscamente. Sí, admitió. Pero eso no significa que yo... La voz de la señorita Marple era tranquila, pero no había duda del peso que había detrás de sus palabras. No, señor Stanton, no es así, pero sí significa que sabe más de lo que ha dicho. Y si queremos descubrir la verdad sobre lo que le sucedió a Harriet Graythorne, debemos empezar por usted. El ático parecía presionarlos a su alrededor. El aire estaba cargado de palabras no dichas. En algún lugar, débil y distante, la casa emitió un crujido susurrante. El pasado ya no estaba enterrado, y la verdad finalmente comenzó a emerger. El aire en el ático estaba cargado de expectación. Oliver Stanton permanecía rígido, con los puños apretados a los costados. La señorita Graythorne aferraba la frágil carta con sus manos temblorosas, mientras la mirada penetrante del inspector Harrow permanecía fija en Oliver, con una expresión indescifrable. La señorita Marple, siempre serena, observaba a Oliver con la paciente mirada de quien ha visto demasiado de la naturaleza humana como para dejarse engañar fácilmente. Las piezas encajaban. Harriet Graythorne no se había esfumado sin más. Había descubierto algo lo suficientemente peligroso como para justificar su silencio. Oliver dejó escapar un suspiro lento, y su postura cambió como si estuviera decidiendo si huir o luchar. Te lo dije, dijo finalmente, con voz tensa. Harriet estaba preocupada. Veía amenazas en las sombras. ¿Ella? La señorita Marple ladeó la cabeza. Y sin embargo, la carta habla claro, señor Stanton. Ella no pudo imaginar una amenaza. Mencionó a una. Sabe que tengo las cartas. Sabe que tengo el colgante. Nos dijo que Harriet confió en usted, que confiaba en usted. Pero la confianza, señor Stanton, es algo frágil. Se da, pero también puede manipulado. Oliver apretó los labios.
¿Me estás acusando de algo? El inspector Harrow exhaló bruscamente. Le acusamos de saber más de lo que aparenta, y eso se pone cada vez peor. La voz de la señorita Marple era suave, pero firme. Díganos, señor Stanton, ¿qué intentaba descubrir Harriet? Oliver vaciló. Su mirada se dirigió hacia el compartimiento oculto en la pared del ático, como si esperara que se tragara la verdad antes de tener que decirla. Luego, con visible reticencia, murmuró: se trataba de la finca. La señorita Graythorne frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Oliver se pasó una mano por el pelo oscuro. Harriet había empezado a investigar la historia de Graythorne House, el terreno donde se construyó, los registros de propiedad. Encontró discrepancias en deudas antiguas, documentos fautenches. Creía que alguien había alterado los registros deliberadamente. A la señorita Marple asintió. ¿Y sabe usted? ¿OMS podría haber hecho tal cosa? Oliver dudó demasiado. No, dijo al fin. A los penetrantes ojos azules de la señorita Marple brillaron con conocimiento. Es usted un mentiroso experto, señor Stanton. Pero no es muy punto. Ve y en uno. El inspector Harrow dio un paso al frente con voz de acero. Ya va. Dilo ya, Ann Oliver. Tragó saliva con dificultad. Miró a la señorita Graythorne. Algo parecido al arrepentimiento brilló en sus ojos. Luego exhaló, larga y lentamente. Ann Harriet estaba convencida de que alguien de la familia había falsificado documentos relacionados con Graythorne House hacía décadas, admitió. Y ese alguien estaba su padre. La señorita Graythorne se puso rígida. Eso es imposible. Mi padre era un hombre honorable. Oliver suspiró. Harriet no lo creía. Creía que él había manipulado los registros de herencia, que alguien más debía heredar la casa Graythorne, pero que los documentos fueron alterados para que quedara en manos de tu familia. Los labios de la señorita Graythorne se separaron, pero no salieron palabras. La voz de la señorita Marple permaneció serena. ¿Y sabe quién era el legítimo heredero, señor Stanton? Oliver dudó. Luego asintió brevemente. Harriet pensó que era su madre. Un silencio atónito invadió la habitación. A la expresión de la señorita Graythorne se desdibujó. No puede ser. Mi padre y la madre de Harriet no tenían derecho a las propiedades del otro. Oliver apretó la mandíbula. Porque tu padre se encargó de eso. El punto escribió los documentos garantizaron que cuando la madre de Harriet, quien supuestamente heredaría, se quedó sin nada, no quedara constancia del engaño. La señorita Marple dejó que las palabras se asentaran. Observando atentamente a la señorita Graythorne, no parecía del todo incrédula. Quizás en lo más profundo de ella siempre había presentido que había verdades enterradas bajo los cimientos de la casa Graythorne. Y Harriet, murmuró la señorita Marple, descubrió la verdad. Ann Oliver asintió, y entonces desapareció. El rostro del inspector Harrow era sombrío. Eso todavía no explica. Holmes fue responsable de su desaparición. Ann Oliver se le hizo un nudo en la garganta al tragar. Creo que confrontó a alguien que quería mantener la verdad oculta. La señorita Marple lo observó. ¿Y cree que esa persona todavía está entre nosotros? Los ojos de Oliver se oscurecieron. Creo que esa persona es mirando a nosotros. Un escalofrío recorrió la habitación. La señorita Graythorne se aferró los brazos, como si sintiera frío de repente. ¿Pero quién? La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la puerta del ático. La respuesta, dijo en voz baja, nos ha estado susurrando todo este tiempo. El inspector Harrow se enderezó. ¿Qué quiere decir? La señorita Marple exhaló. ¿Quién tendría más que perder si Harriet revelara la verdad? Oliver apretó la mandíbula. Si Harriet tenía razón, alguien se beneficiaría directamente de los documentos alterados. La señorita Graythorne inhaló profundamente. ¿Te refieres alto? ¿Alguien que perder? ¿Casa Graythorne? Un silencio pesado. Entonces la señorita Marple
pronunció las palabras que ninguno de ellos se atrevió a decir a alguien que aún vive aquí. La señorita Graythorne palideció como un fantasma. No, no puede ser. La voz de la señorita Marple era suave, pero firme. Eleanor, querida, debes considerar quién en tu familia todo. ¿Qué perdería si se probara la afirmación de Harriet? La señorita Graythorne se quedó sin aliento. Solo había una respuesta: el hombre que había permanecido, curiosamente, en silencio durante toda la investigación, a la única persona que no había hablado en defensa de Harriet, ni mostrado preocupación por su destino, el señor de la casa Graythorne. La señorita Graythorne susurró su nombre. Carlos, en la expresión de Oliver se ensombreció. Charles Graythorne. La señorita Graythorne negó con la cabeza como si negarlo lo hiciera falso. Mi prima no. La señorita Marple, siempre serena, habló en voz baja. Harriet estaba cerca, ¿verdad? Casi había reunido pruebas suficientes para demostrar su afirmación. Debió de confrontar a Charles. El inspector Harrow masculló una maldición en voz baja. ¿Y si lo hiciera Anne? ¿Y si Charles era culpable de encubrir la verdad? La voz de Oliver era sombría. Entonces no la habría dejado irse. La señorita Graythorne dejó escapar un suspiro ahogado. Pero Charles siempre ha sido un poco distante. Pero es de la familia. No puedo creer que él... La expresión de la señorita Marple era amable, pero no había duda en su tono. Querida, las mayores traiciones suelen venir de quienes nos rodean. El inspector Harrow cuadró los hombros. Necesitamos hablar con Charles ahora. Oliver apretó los puños a los costados. ¿Y si realmente lo hiciera? La voz de la señorita Marple cortó la tensión, suave, pero segura. Si lo hizo, dijo. Entonces Harriet no está simplemente desaparecida. Un silencio terrible cayó sobre ellos. La señorita Marple sostuvo la mirada afligida de la señorita Graythorne. Ella está muerta. En algún lugar, al final del pasillo, un leve crujido resonó por toda la casa. Un sonido susurrante, como un cambio de peso en alguien. Estaba escuchando a Anne, y la verdad, por fin, estuvo peligrosamente cerca de ser revelada. Un crujido resonó en el oscuro pasillo del ático. Un sonido tan leve que podría haber pasado desapercibido si la habitación no hubiera estado sumida en un silencio tan denso. La mirada penetrante de la señorita Marple se dirigió hacia la puerta. Alguien estaba allí. Alguien había estado escuchando. El inspector Harrow, siempre alerta, dio un paso al frente con voz aguda. ¿Quién anda ahí? Por un instante solo hubo silencio. Entonces la puerta se abrió con un crujido, revelando una figura sombría en el umbral. Charles Graythorne subió al ático, con el rostro ilegible en la penumbra. Llevaba una bata sobre el traje de noche, como si lo hubieran despertado de la cama, pero sus ojos no delataban somnolencia, solo una mirada atenta. No pude evitar oírlo, dijo con suavidad. Parece que han pronunciado mi nombre con bastante libertad. A la señorita Graythorne estaba pálida. Charles, la señorita Marple, no parpadeó, no titubeó. Estábamos hablando de la desaparición de Harriet. Debió de resultarle bastante interesante. Charles la miró fijamente. No sé qué teorías descabelladas has estado inventando, pero si insinúas que tuve algo que ver, estás muy equivocada. La mandíbula de Oliver se tensó. Nosotros, Harriet había descubierto algo sobre la finca Graythorne. Nosotros... ella confrontó a alguien por eso, y nosotros ella desapareció inmediatamente después. Charles asintió lenta y mesuradamente. Ya veo, y has llegado a la conclusión, como es lógico, de que debí haberle hecho algo. ¿Por qué? Porque vivo aquí. La expresión del inspector Harrow era severa. Porque si Harriet tenía razón, lo perderías todo. A Charles se le tensó la mandíbula,
pero soltó una risita hueca. Son todos bastante dramáticos, ¿verdad? Se giró hacia la señorita Graythorne, con la voz ligeramente suavizada. Eleanor, ¿no te crees estas tonterías? La garganta de la señorita Graythorne se contrajo. Charles, dime la verdad. Harriet, ¿te confrontó ella? No, me. Aquí parado y que me interroguen como a un delincuente común, interrumpió Charles, con voz cortante. No tengo nada que decir al respecto, Anne. La señorita Marple ladeó levemente la cabeza. Ah, pero el silencio, querido señor Graythorne, a menudo es más revelador que las palabras. Los dedos de Charles se crisparon a sus costados. ¿Y qué insinúas? La voz de la señorita Marple era suave, pero tenía un peso que silenció la habitación. Estoy insinuando, señor Graythorne, que Harriet ha muerto, y que usted es la razón. A las palabras se asentaron en el ático como polvo. La señorita Graythorne jadeó suavemente, aferrándose la pechera del vestido. Oliver apretó los puños a los costados. Sin embargo, Charles permaneció extrañamente. Tranquilo. No tienes ninguna prueba de ello, dijo en voz baja Anne. La señorita Marple sonrió levemente. Al contrario, tengo bastante. Se volvió hacia la señorita Graythorne. Querida, ¿recuerdas los susurros? La señorita Graythorne parpadeó confundida. ¿El susurro? Los ruidos que oyó en el ático, dijo la señorita Marple. Los ruidos que nos trajeron aquí a la señorita Graythorne. Entreabrió los labios. Ese sí. Pero pensé que era solo la vieja casa asentándose. Oh, mi imaginación. A la señorita Marple asintió. Eso es precisamente lo que estabas diciendo. Anne quiso decir pensarse, volvió hacia Charles. Pero por supuesto, no era el susurro de la casa, ¿verdad, señor Graythorne? Era ... Un escalofrío recorrió la habitación en él. Inspector Harrow entrecerró los ojos. Ella, la señorita Marple, juntó las manos a Harriet. Nunca. Izquierda casa Graythorne. La señorita Graythorne se quedó sin aliento. ¿Qué quieres decir? La señorita Marple suspiró. Quiero decir, querida, que ha estado aquí todo este tiempo, y sus susurros no eran los sonidos de un fantasma, sino los ecos de los vivos. Un silencio terrible cayó sobre ellos. Anne, la señorita Marple se giró hacia el fondo del ático, donde los viejos paneles de madera se unían a la pared de piedra. Verá, esta casa es vieja, y las casas viejas guardan secretos, espacios ocultos, pasadizos olvidados, y, a veces, cosas que nunca debieron encontrarse. Anne dio un paso adelante, pasando sus dedos enguantados por los paneles de madera. Esta sección del ático es un poco diferente, ¿verdad? El aire se siente más denso aquí. Porque esto, amigos míos, es ... N o solo una pared. Con esto, presionó contra el panel a un crujido bajo, llenó el ático neses, con un gemido lento y agonizante. Una puerta oculta se abrió y el olor a descomposición llenaba el aire. La señorita Graythorne soltó un grito ahogado, tapándose la boca. Oliver se tambaleó hacia atrás, con el rostro pálido. Incluso el inspector Harrow palideció levemente detrás del panel. En el estrecho compartimento oculto estaba Harriet Graythorne, o lo que quedó de ella. Su cuerpo estaba desplomado contra la pared de madera, con las manos enroscadas, como si hubiera intentado salir a zarpazos. Tenía la ropa rasgada y la piel pálida y hundida. Las rodillas de la señorita Graythorne se doblaron, y Oliver la atrapó antes de que pudiera desplomarse en Charles. Dio un paso atrás. Por primera vez, su máscara de compostura se quebró. No, susurró la señorita Marple. Se volvió hacia él. La encerraste aquí, ¿verdad? Charles negó con la cabeza violentamente. Yo no. La voz de la señorita Marple era firme. Te confrontó por lo de la herencia, por los registros falsificados. Te entró el pánico. No podías arriesgarte a que revelara la verdad, así que la silenciaste. La respiración de Charles era entrecortada e irregular.
La señorita Marple continuó con tono inflexible. Quizás pretendía retenerla aquí solo temporalmente. Quizás pretendía liberarla más tarde. Pero algo sucedió, ¿verdad, señor Graythorne? Quizás lo olvidó. Quizás eligió olvidar. Las manos de Charles temblaban. No puedes probar. El inspector Harrow dio un paso al frente con voz firme. Podemos probar muchas cosas. Sus huellas estarán por todo ese panel, y apuesto a que hay arañazos en el interior de esa puerta. De que intentó salir. Charles dejó escapar un ruido estrangulado, y su rostro se contorsionó entonces. De repente se giró y salió corriendo hacia la puerta, pero el inspector Harrow fue más rápido. Agarró a Charles por el cuello, tirándolo hacia atrás con tanta fuerza que lo hizo caer al suelo. Charles forcejeó, pero Harrow lo inmovilizó, retorciéndole los brazos tras la espalda. Se acabó, gruñó Harrow. Charles dejó escapar un suspiro entrecortado y su cuerpo se relajó. La lucha lo había abandonado. A la señorita Marple dejó escapar un silencioso suspiro. Los muertos no callan para siempre, señor Graythorne. Tarde o temprano, los susurros se convierten en gritos. Se acabó a la mañana siguiente. La verdad se había extendido por el pueblo como un reguero de pólvora. Charles Graythorne fue detenido, acusado del asesinato de Harriet Graythorne. La habitación oculta en el ático fue sellada, y su terrible secreto quedó al descubierto. La señorita Graythorne, conmocionada pero decidida, prometió arreglar las cosas, corregir los registros y reconocer el reclamo legítimo de Harriet. La señorita Marple, siempre serena, tomó el té en el salón antes de partir a Oliver. De pie junto a la ventana, exhaló. Todavía no puedo creerlo. Todo este tiempo, ella estaba ... acu. La señorita Marple asintió. Sí, querida. A veces, las respuestas están más cerca de lo que creemos. Solo necesitamos escuchar. Afuera, el viento agitaba los árboles, susurrando a través de la antigua finca, pero esta vez, la casa estaba en silencio.